Perdonar, es que tenemos que preparar el escenario del maquillaje, así que os dejamos con ellas. Creo que ¿ya está? Vale. Bueno, como os comentaba, trabajo en el equipo con Leonor, en el departamento científico y, bueno, pues dentro de mi experiencia personal y profesional, la parte del maquillaje ha estado también presente. Bueno, yo soy farmacéutica, he hecho un máster en MBA, es decir, otro tipo de cosas, pero dentro del trabajo que he realizado en L'Oréal, pues he trabajado mucho en las unidades de cuidado de la piel que habéis visto. He trabajado también en otra marca del grupo que tiene una parte de maquillaje pues muy importante y bueno, pues me ha permitido pues conocer y tener pues las herramientas o un poco los tips que os puedan ayudar en esta parte. Entonces, vamos a arrancar primero, como os hablaba hace un momento, de lo que es ese maquillaje terapéutico, un poco para sentar las bases. Lo ha comentado hace un momento Leonor, que no es, qué es, etcétera. Y vamos a hablar de aspectos generales, de preparación de la piel, del maquillaje de rostro, del maquillaje de cejas, de los complementos que pueda haber. Los ha nombrado antes Gema, ese laca de uñas con silicio, es algo pues un poquito particular y especial que tiene la Roche-Posay para el cuidado de las uñas y que es beneficioso en el caso de las uñas de los pacientes en tratamientos oncológicos. Y cerraremos con unas conclusiones y, por supuesto, todas las preguntas que necesitéis o que queréis hacerme, tanto pues si queréis al final de la parte teórica o incluso cuando estemos haciendo la parte práctica, que yo intentaré pues iros explicando cosas, todo lo que me permita la voz, ¿de acuerdo? Pues iremos solventándolas, iremos resolviéndolas, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con la parte de los aspectos generales de lo que es el maquillaje terapéutico y bueno, pues al final tenemos que tener en cuenta, y yo creo que se ha hablado durante toda la mañana, de que cuando tenemos un proceso oncológico, pues realmente sí que hay una desconexión muchas veces y el paciente no siente que es decir, se mira al espejo y no se reconoce, es lo que muchas veces decimos que existe esa desconexión y que va a haber pues cambios en la piel, va a haber alteraciones, desfiguraciones, hemos visto algunas de ellas esta mañana por esas cicatrices que nos han puesto como ejemplo y algo pues muy característico que veíamos, que nos ha comentado Gemma, pues no solamente es la pérdida del pelo, sino la pérdida de las cejas nos enmarcan el rostro, nos aportan intensidad a nuestra mirada y bueno, pues cuando se pierden suponen un cambio muy importante a nivel de la imagen. Repercusiones, lo hemos estado hablando durante toda la mañana, creo que no tengo que comentaros sobre ellas, que las conocéis perfectamente. Hemos querido reflejar pues aquellas que para nosotros son muy importantes y que están relacionadas con el cuidado de la piel, pero sobre todo, bueno, pues aparte del deterioro físico, de la pérdida de identidad social, la alteración emocional, que es tan importante y que afecta tanto a la calidad de vida. Leonor lo ha comentado hace un momento, maquillaje convencional versus maquillaje terapéutico. Aquí tenéis, bueno, pues lo que seríamos un maquillaje de belleza, es decir, lo que buscamos es potenciar unos rasgos, intensificar con pues un labio, un color, es decir, lo que muchas veces buscamos, pues yo creo que todas nosotras cuando a lo mejor nos maquillamos para una boda, para un evento, para nuestro día a día, que nos gusta pues resaltar algo en nuestro rostro. Sin embargo, también hay momentos en los que, bueno, pues hay un maquillaje terapéutico que nos ayuda a mejorar. En este caso, lo que veis es una paciente de la unidad de la estación termal de Quemados. Aparte de la unidad oncológica hay una parte de la estación termal que trabaja con grandes quemados o quemados y entonces, bueno, pues aquí veis que tiene pues, una alteración en la zona del rostro y cómo vamos a ir viendo cómo el maquillaje puede ayudar a esa persona que reconecte pues, con su imagen antes de ese suceso que tuvo esta persona. El objetivo al final del maquillaje terapéutico os lo ha empezado a desgranar Leonor, es mejorar el aspecto, es aceptar nuestra imagen, es recuperar, que nos ayuda a recuperar esas relaciones sociales porque nos vemos más seguros y nos enfrentamos mejor a nuestro día a día, es mejorar la autoestima. Hemos hablado hoy de esos cambios emocionales y esa pérdida de autoestima y al final, en definitiva, es que el paciente se encuentre mejor, que mejore su calidad de vida y que, vamos a decirlo así, sea capaz de pues, llevar o trabajar mejor el proceso que estamos teniendo. En los pasos de un maquillaje terapéutico os he marcado los que podríamos decir es propiamente dicho el maquillaje terapéutico, el maquillaje oncológico, pero sí que es verdad que hay ciertas partes, como es la preparación de la piel, que os ha comentado antes Leonor, que tenemos que tener en cuenta. Y que además del día a día, del cuidado antes de empezar el tratamiento, incluso de esa preparación, que nuestra piel llegue a un, voy a decirlo así, a un 200%.
Es decir, la piel tiene que llegar en las mejores condiciones para afrontar el tratamiento. Cuando nos vamos a maquillar es necesario también prepararla, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto mejor esté preparada la piel, mejor calidad va a ser el maquillaje, mejor duración. Y en un paciente oncológico que no quiere seguramente que, bueno, pues el maquillaje se vaya perdiendo, se vaya notando a lo largo del día, pues que va cambiando, pues es importante tenerlo en cuenta. Tenemos dos partes. La parte del rostro podríamos decir es la más importante porque al final los cambios en la textura, en el color, la aparición de lesiones es lo que, o cicatrices en el caso de que haya una cirugía de rostro o de cuello, es lo que más, vamos a decirlo así, va a tener cambios. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que los tratamientos oncológicos también tienen efectos adversos, como hemos visto, y sobre todo en el tema del pelo. Al final, pelo no solamente es el que tenemos en el cuero cabelludo, es el que tenemos en las cejas y en las pestañas. La pérdida de pestañas también afecta. Entonces, el maquillaje no nos va a curar. Ya Leonor ha comentado que la dermocosmética no cura, pero sí nos puede ayudar. En el caso del maquillaje nos va a ayudar a que, de cara a la persona que nos esté mirando, no sepa si esa persona si tiene o no tiene cejas, es decir, va a normalizar la imagen de esa persona, le va a aportar seguridad, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues complementos como un maquillaje de labios, un maquillaje de uñas, etc. Hoy vamos a ver cosas básicas, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en temas de visajismo ni cosas así, vamos a ver pequeños detalles, pero van a ser cosas muy básicas para que podamos dar un consejo que pueda llevarse esa persona en su día a día, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la preparación de la piel. La ha comentado Leonor, limpieza, hidratación y fotoprotección tienen que ser el mantra diario de cualquier persona. Voy a decirlo así, no en un proceso oncológico, de cualquier persona, a nivel de cuidado de la piel. ¿De acuerdo? En el caso de la limpieza, yo he ido incluyendo productos que están testados en pacientes oncológicos, ¿de acuerdo? Que están dentro de la línea de la Roche-Posay. Esto no quiere decir que no lo pueda utilizar cualquier otra persona, sino que tiene un test específico adicional en pacientes que están en esa situación y que tienen pues, alteraciones en la piel, etc. Entonces, para limpiar, pues puede ser un agua micelar, puede ser una leche limpiadora como la que tenéis aquí, y vamos a limpiar tanto el rostro como los ojos. Luego veremos si queréis, pues un poco a nivel de técnica, simplemente pues no hay que friccionar en exceso, los productos no están pensados para que ellos mismos sean capaces de eliminar la suciedad, por lo tanto, fricciones excesivas, no hace falta utilizar cepillos, ni guantes, ni cosas adicionales, simplemente el uso de la mano, un algodón o un tejido, una gasa de algodón, nos pueden servir para la aplicación. Nosotros siempre a nivel de tonificación y para calmar la piel recomendamos el agua termal de la Roche-Posay. Tanto Isabel Castillejo esta mañana al inicio de la sesión como Leonor os han hablado de las propiedades del agua termal de la Roche-Posay, que son ricas principalmente en selenio, que es un antioxidante, pero habéis visto también que tenemos estudios en el que se ve el beneficio que tienen esas pieles en esos procesos oncológicos. Por lo tanto, nos va a servir como tónico, nos va a servir para calmar en cualquier momento esa piel que pueda picar, que esté bajo ese tratamiento, lo podemos aplicar sin ningún problema y sin ninguna limitación a nivel de cantidad. Por lo tanto, es una herramienta interesante para el paciente. A nivel de hidratación, recordar rostro y ojos. Podemos utilizar diferentes productos. Leonor os ha hablado de que el reglamento cosmético europeo es muy estricto a nivel de reglamentación, a nivel de qué podemos incluir y qué no. Pero adicionalmente, bueno, pues hay fórmulas que están reducidas y en los procesos oncológicos buscamos minimizar el contenido a nivel de ingredientes y además testar, en el caso de la Roche-Posay, ciertos productos para el tratamiento de las pieles que están bajo esos procesos oncológicos. Recomendación, nosotros recomendamos esta gama que no tiene perfume, no tiene conservantes, está envasada en un envase especial que evita el retorno de aire, es decir, está una fórmula muy cuidada, especial para pieles muy sensibles, como puedan ser las pieles que están bajo un proceso oncológico. Y por supuesto la protección frente a la radiación solar. Os lo comentaba Leonor la importancia que tiene en el caso de los pacientes oncológicos, en el que vemos que puede haber una reducción de la dosis eritematógena mínima que tiene esas pieles, pero que además, frente a la radiación ultravioleta A, pero además tenemos que tener en cuenta la fototoxia, por lo tanto es súper importante esa protección solar.
La mayor parte de los medicamentos fototóxicos hoy en día sabemos que están, vamos a decirlo así, las reacciones en casi todo el del UVA, aunque hay algunos en el visible. Por lo tanto, bueno, pues si lo conocéis, sabéis en qué banda se está moviendo, pues es muy importante, pues por ejemplo, pues si tenemos que es frente a la radiación ultravioleta, frente a la radiación ultravioleta A, pues asegurarnos que llega hasta los UVA extra largos. Y cuando tengamos, en el caso del visible, pues por ejemplo, os podéis asegurar también incorporando no solamente un amplio espectro, sino que también tenga una protección con pigmentos minerales, que al final son las fórmulas con color, ¿de acuerdo? Mirar muy bien cuando busquéis la protección, el nivel de protección, no solamente el SPF, sino el simbolito del VA+, del VA. El VA en círculo nos va a indicar que tiene el mismo nivel de protección que el SPF. El SPF, acordaros que es para el ultravioleta B, el nivel de protección del B, y ese círculo nos lo daría porque se mide con otro método de medida que es el PPD, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que siempre nos aseguremos que sea equilibrado y que llegamos hasta esa protección, ¿vale? A nivel del maquillaje corrector de rostro, ¿qué tipos de productos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a hablar tenemos productos para neutralizar, normalmente son lo que llamamos los correctores, ¿de acuerdo? Que suelen ser pinceles o fórmulas que vienen en pequeño tamaño, muy concentradas en pigmentos, a veces de colores o no. Luego tenemos los maquillajes correctores que os sirven también como propiamente dicho, como fondo de maquillaje y también como corrector por su capacidad cubriente. Lo vamos a ver luego más en detalle, pero es importante destacar la diferencia entre lo que normalmente tenemos en casa versus un maquillaje corrector. Y esto no quiere decir que el maquillaje corrector no lo podemos utilizar en más situaciones, no lo podamos utilizar en nuestro día a día, sino que tiene particularidades. Principalmente es la concentración de pigmentos y cargas. Esto va a hacer que sea mucho más alta y que la capacidad cubriente sea mayor. Veremos después las cualidades que tienen, entre ellas que es modulable, es decir, que no aumenta el color cuando aplicamos más cantidad de producto, que esto es algo que nos permite, por ejemplo, pues si tenemos una mancha, una lesión, una cicatriz que tiene cambio de color, aplicar más cantidad en una zona y menos cantidad en otra y obtener un resultado natural. Los maquillajes correctores normalmente son de alta duración, normalmente estamos entre 12, 16, 18 horas. Sin embargo, podemos incrementar la duración con los polvos fijadores, ¿de acuerdo? Esto nos permite normalmente aumentar las horas de duración y además hace que el acabado del maquillaje sea más aterciopelado, es decir, que no se note tan crema, sino que sea un poquito más mate. Dependiendo del tipo de persona, pues le va a gustar más o menos. Y dentro del rostro, si nosotros maquillamos con un fondo de maquillaje, me da igual cuál, si os fijáis vosotros, si os habéis aplicado un fondo de maquillaje esta mañana, dices de repente te quedas plano, te quedas muy pálido. Necesitas también aplicar colorete, ¿de acuerdo? Colorete para darnos rubor, para darnos color, para darnos esa sensación, podríamos decir, de salud y que en muchos casos, cuando estamos en un tratamiento oncológico, debido a los propios, sobre todo a las quimioterapias, pues podemos tener cambios en la pigmentación y en el color y perder ese color rosado por alteraciones a nivel de la hemoglobina. A nivel del maquillaje, esto es algo muy básico, pero creo que bueno, pues nos puede permitir recordar. Nosotros podemos hacer correcciones de distinta forma. Una de las formas es correcciones con colores complementarios, ¿vale? Con productos que tienen color. Entonces tenemos que recordar cuáles son los colores primarios y cuáles son los colores secundarios. Los colores primarios, que creo que a todos nos los enseñaron en el colegio, pues son el azul, el amarillo y el rojo, ¿vale? La mezcla por pares de ellos nos van a dar los colores secundarios, que al final son el verde, el violeta y el naranja. ¿Cuál es lo que nos dice la teoría del color? Que los colores complementarios se van a neutralizar. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una rojez, pues el color complementario, es decir, justo el tono que no tenemos, o los tonos que no tenemos en esa mancha, en esa lesión, van a ser los que corrijan. Entonces, normalmente, si os fijáis, además siempre se comenta, cuando tengo una rojez es el color verde, ¿vale? Que es la mezcla al final del azul y el amarillo. En el caso del morado, por ejemplo, una ojera, o por ejemplo, pues a veces
hoy no estamos hablando de estética, pero cuando pues hacen una infiltración o algún tipo de lesión que pueda haber un poquito de hematoma, pues ahí en ese caso pues serían los amarillos, ¿vale? Es importante tener en cuenta que muchas veces pues cuando hacemos estas recomendaciones de colores, correctores con color, no vamos a obtener cuando los ponemos ese color sobre la lesión un tono color carne, ¿de acuerdo? Se va a obtener un tono como grisáceo. Entonces siempre va a haber que aplicar un maquillaje o un producto que tenga pigmentos y que nos dé ese tono, podríamos decir, beige, ¿vale? Y por eso también hoy en día los correctores muchas veces no los tenemos con colores, sino que vamos a trabajar con un incremento de la cantidad de pigmentos y utilizar los tonos beige. Son mucho más fáciles de manejar y podríamos decir que sería cubrir tono sobre tono, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas bases correctoras se podrían trabajar de dos formas, o bien con esa teoría del color, como veis ahí, o bien tono sobre tono, que son lo que nos daría los que son de tonos beige. Indicaciones, bueno, pues las que veis ahí y por supuesto cuando tengo zonas concretas que tengo que aplicar o que quiero corregir. Cuando tengo la discromía en todo el rostro, pensar que es mejor utilizar un fondo de maquillaje que sea capaz de cubrir. Y aquí es donde van a entrar, los maquillajes correctores. Vamos a ver un momento que hoy en día, bueno, pues si seguir redes sociales y demás te explican cómo sí, cómo no aplicarlo un corrector. En el caso de las ojeras, simplemente, bueno, pues algo muy sencillo. El corrector se debe aplicar donde está la imperfección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí veis, normalmente donde tenemos la imperfección principalmente es en la zona más interior, donde tenemos más oscuridad, puede haber profundidad, por lo tanto, ahí es donde entra también un poquito de visajismo, que es recordar los tonos claros agrandan y los tonos oscuros pues dan profundidad. Esto es como lo del vestido, me pongo un vestido blanco y parece que estoy más gordita, me pongo uno negro y vamos, estoy estupenda, tengo un tipazo, ¿vale? Entonces, pensarlo un poco aquí. Si yo cojo un tono que es un tono menos que el tono de fondo de maquillaje de mi piel, lo que me va a permitir es que esa zona que está hundida me dé volumen, ¿de acuerdo? Y me dé visualmente la sensación de que está al mismo nivel. Por eso siempre la recomendación es un tono o dos menos que el tono habitual que utiliza, ¿de acuerdo? En bolsas, pues lo mejor es no tocar mucho porque normalmente la bolsa tiene también zona de ojera, entonces si empiezo a hacer color claro, color oscuro, la empiezo a liar porque se remezcla todo y al final no hago la corrección. Ojo, esto es para las ojeras, ¿vale? En el caso de una mancha que tenga en una zona del rostro, esa lesión o esa imperfección la debo corregir con el mismo tono que tengo o de la piel o del fondo de maquillaje. Porque si le pongo un tono más claro, ¿qué va a pasar? Pues que pongo un semáforo, ¿de acuerdo? Estoy haciendo una llamada de atención. Entonces, ahí sí que es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que si tenéis en casa y algún día que vais a corregiros con el anteojeras que tenéis una manchita, pues a lo mejor estamos quitando el color, pero llamando la atención en una zona, ¿vale? Entonces hay que tener pues lo que diríamos el producto adecuado. Cuando hablamos de corrección de fondos de maquillaje, normalmente, para que os hagáis una idea, si yo hablo, por ejemplo, de una crema con color o lo que habitualmente pues llamamos las BB creams, pues están en torno a un 4% hasta un 7% de pigmentos, ¿vale? En el caso de un maquillaje normal, de los que podamos comprar habituales que nos ayudan a homogenizar el tono de la piel, y es lo que generalmente casi todas utilizamos, están en torno a un 12% de media de pigmentos. Cuando vamos a un maquillaje corrector, se duplica mínimo la cantidad de pigmentos que solemos encontrar. Por lo tanto, pues tiene sus ventajas, que como os decía, que es más cubriente, aunque nos permite un acabado natural, lo vais a ver después, nos permite modular, porque además de pigmentos se añaden más cargas que no van a aportar color, pero sí nos van a ayudar a cubrir, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser importante. Algo también súper interesante es que suelen ser resistentes al agua. Pensar en esa persona pues que, por ejemplo, pues pueda tener un momento dado que sude, pues no queremos que aparezcan de repente chorretones, ¿vale?
Entonces, ahí sí que es importante que, bueno, obviamente si yo fricciono se va a quitar, pero si simplemente seco, el maquillaje se va a quedar intacto, ¿vale? Debe ser no oclusivo, antes hablaba Leo también de la importancia de las fórmulas, pues en los maquillajes también lo tenemos que tener en cuenta. Y algo muy importante que es cuando hablamos de la no comedonejeidad, ¿vale? Este término yo sé que muchas veces no lo utilizamos o sobre todo no nos preguntan en estos términos, nos preguntan por el oil free, ¿vale? Deciros que oil free en maquillaje, de lo que serían fondos de maquillaje, muy poca cosa. Lo único que hay son los polvos compactos, ¿vale? O los polvos. El resto todo, si es una emulsión, como tal, por definición, tiene una fase acuosa y una fase oleosa, por lo tanto va a haber una fase grasa. Otra cosa diferente es el tipo de aceite que se incluya, si además lleva una fórmula siliconada, que nos permite que además en muchos casos sea evanescente, que se evapore, que tenga un acabado, etc. Que tú tengas además solamente, podríamos decir que no tengas grasa, no quiere decir que no haya sustancias que en agua puedan generar comedonejeidad, es decir, la aparición de granitos. Por lo tanto, es muy importante que el producto que recomendemos tenga un test de no comedonejeidad. Esto se hace aplicando en una piel grasa y se ve si produce un aumento de secreción sebácea o que produce granitos, ¿de acuerdo? Produce lesiones tipo acnéicas. Entonces, es súper importante que lo veamos. Otra cosa es la textura, que ahí sí es el acabado oil free, la sensación no grasa del producto. Pero no confundamos, y es importante que vosotras también estos términos los manejéis para que digáis, oye, aparte de que la textura sea no grasa, realmente hay un estudio que me diga que va a ser no comedogénico. Luego, a nivel de componentes, los pigmentos no son todos iguales, no se formulan todos iguales, por ello, bueno, pues dependiendo de la pureza, del tamaño que tenga el propio pigmento, de la forma que tenga, eso nos va a permitir también tener un mayor respeto por la piel o menos, ¿de acuerdo? Algo súper importante y que ha cambiado muchísimo, pues yo cuando ya entré en la Roche hace muchos años, que empecé a trabajar con Leonor, 17, ya hablábamos de ello, es decir, los fondos de maquillaje correctores no es lo que empezó en su día, ¿de acuerdo? Que eran bases complicadas de aplicar, que tenían una técnica difícil. Hoy en día buscamos que lo aplique cualquier persona de forma sencilla, diariamente en su casa. Entonces, la parte de fácil aplicación es clave y lo vais a ver hoy, que es muy sencillo. Y a nivel de fórmula, pues que sea sin perfume o que esté testada en pieles sensibles y por supuesto en pacientes oncológicos, como es el caso de Toleriane, pues es un punto adicional a la hora de la recomendación para los pacientes en esta situación. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues a ver, lo vamos a ver luego. El maquillaje corrector, el único, podríamos decir, precaución que hay que tener es que hay que poner mucho menos. Menos es más, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la cantidad que deberíamos utilizar es entre 1/3 y 1/4 de lo que pondríamos en un fondo de maquillaje normal, es decir, la cantidad. Luego veremos cómo se aplica. Para mí lo importante es que no hay que aplicarlo en unos puntos y luego extenderlo, sino que vamos, yo siempre digo, de la mano al rostro, de poco en poco y modulando la cantidad que vamos aplicando. Si yo pongo una cantidad, intento extenderlo, voy a tener una zona con mucha cobertura y me va a costar extenderlo en el resto. Y de la otra forma va a ser muy sencillo aplicarlo, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿dónde están las mayores imperfecciones? Normalmente empezamos siempre por rostro, el centro del rostro, porque la zona central es donde habitualmente más imperfecciones tenemos. Pero si la persona tiene la lesión en esta zona, pues empezaremos cubriendo ahí y luego homogenizando en el resto de la piel, ¿vale? En este caso, bueno, pues es un fondo de maquillaje en crema, en un compacto. Los he traído también para que los vieseis, aunque en España no están disponibles ya, para que veáis cómo son la textura. Nosotros vamos a utilizar fluidos que son todavía más fáciles de aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, veis la imagen de esta mujer que veíamos antes, que viene de la estación termal, y veis ya después del maquillaje en la parte del rostro como, bueno, pues no se le nota la cicatriz y podríamos decir que en principio, bueno, pues el rostro, la piel está unificada, no vemos ninguna alteración. Obviamente veis que cuello y brazos sí se podría aplicar también. Lo único que en la parte del cuerpo hay que tener cuidado por roces, etcétera, porque cuesta un poquito más.
Después de aplicar el fondo de maquillaje, aplicaríamos los polvos libres. ¿Para qué nos sirven? Para fijar, para matificar y para conseguir un acabado diferente. Dependiendo de la cantidad que aplique, voy a tener un acabado pues más aterciopelado, más, podríamos decir, más mate, me va a durar más o menos. Vamos a ver que se puede aplicar tanto con borla como con brocha. Últimamente lo aplicamos más con brocha porque, bueno, pues las tendencias de maquillaje en los últimos años es que sea una piel jugosa, que no sea una piel mate, entonces, bueno, pues esto nos permite aplicar menos cantidad, pero suficiente para poder fijar el maquillaje. Y luego, para realzar ciertas zonas del rostro, los pómulos principalmente, darnos volumen, darnos esa sensación pues de naturalidad en la piel, pues tendríamos los coloretes, ¿de acuerdo? Pues tonos un poco más bronce o tonos un poco más rosados son los que podemos trabajar. Se aplican normalmente o con brocha o con borla. Hay gente que tiene unos dedos mágicos y que también lo aplica con los dedos, ¿de acuerdo? Yo necesito herramientas, pero bueno, aquí esto es un poco como vosotros os veáis más fácil, ¿vale? Vamos a continuar con la parte de ojos, que entraría todavía dentro de lo que sería maquillaje terapéutico, porque como hemos visto puede haber cambios en estas zonas. Aquí tenemos los delineadores que realmente nos sirven para, voy a decirlo así, enmarcar, dar profundidad a la mirada, y cuando estamos en un paciente oncológico nos ayuda a engañar a la vista, porque si tú trazas una línea justo en el borde de las pestañas, aunque esa persona no las tenga, la sensación desde lejos es que tiene pestañas. Entonces es una forma, podríamos decir también, de hacer que, bueno, pues esa persona recupere esas pestañas de una forma, podríamos decir, pues a través del maquillaje. La máscara de pestañas, en el caso de que haya pestañas, podemos utilizarla. Da sensación de amplitud, se puede aplicar si se conserva, como veíamos, y es muy importante desmaquillarlas con mucho cuidado, ¿vale? Y aquí sí que no solamente el paciente oncológico, cualquier persona, ¿vale? Es decir, las pestañas hay que desmaquillarlas hacia abajo, hacia arriba, y no hay que frotarlas, muy importante, ¿vale? Normalmente cuando las frotamos lo que hacemos es, si tenemos máscara de pestañas que está rígida, las rompemos, las partimos o las arrancamos, ¿vale? Entonces, en un paciente oncológico que está todavía más, podríamos decir, pues puede ser más delicada esa pestaña, pues hay que tener más cuidado. Entonces, aquí sí que utilizar un producto específico o que esté diseñado también para desmaquillar esa zona, pues es interesante. Y luego tenemos las cejas. Nos ha hablado Gemma antes del tema del tatuaje. Hay personas pues, que por la urgencia a veces no les da tiempo pues, a tatuársela o no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces el maquillaje nos permite redibujar y enmarcar el rostro con la ceja a través de ese perfilado. Veremos después que, bueno, pues cómo se hace, ¿de acuerdo? Si queréis lo vemos sobre la marcha, pero que sí que tengáis en cuenta, bueno, pues que hay una pequeña técnica sencilla, que es la técnica de los 3 puntos, ¿vale? Básicamente es, si yo trazo una vertical desde la aleta de la nariz hacia arriba, ese sería el inicio, donde tiene que empezar mi ceja. Si trazo una línea desde la aleta hasta la comisura del ojo, la externa, ahí sería donde tengo que dibujar el final, y el punto más alto, porque la ceja tiene una parte ascendente y luego descendente. Teóricamente una ceja perfecta desciende pero no llega al punto inicial, es decir, si yo cojo el punto final, estaría un poco, ese punto final está un poco más alto que el inicial, ¿vale? Teóricamente, porque no todo el mundo tiene las cejas así, bueno, pues también hay que adaptarse a cómo era la persona la ceja para que se reconozca después de maquillarle una ceja. La puedes hacer perfecta, pero si no era su ceja, no se va a ver, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería un poco cómo sería la ceja ideal, y la ceja ideal, el punto más alto es si yo trazo una línea desde la aleta de la nariz pasando por la pupila hacia arriba, ahí es donde tiene que estar el punto más alto de esa ceja, ¿vale? Importante, pues que, a ver, puedes tener un pulso maravilloso y trazarla de una sola línea, y bueno, pues hay gente que le queda bien. Lo más fácil es utilizar pequeñas líneas, dibujando como pequeños pelitos, ¿vale? De forma que nos permite ir trazando esa ceja y además tiene un acabado más natural, ¿vale?
Idealmente, si ya utilizo 2 o 3 tonos, vamos, me queda la ceja, el pelo de la ceja, la sombra del pelo de la ceja, etcétera. Porque si yo os pregunto de qué color es vuestra ceja, bueno, pues no es homogénea, ¿vale? Es decir, tiene varias tonalidades, entonces se consigue de esa forma. Y aquí veis un poco, bueno, pues cómo si dibujamos una ceja, pues cómo sería. Es decir, esa persona que ha perdido la mitad de la ceja, pues podría recuperarla. Igual lo podemos hacer en un paciente oncológico que ha perdido parte o totalmente las cejas. Y como decíamos, lo veis aquí que, bueno, pues tiene un acabado natural que desde la persona que está desde el otro lado, como diríamos, no se da cuenta. Hombre, a lo mejor si estoy a 1,5 metros o 1 metro, ya noto que está dibujada, pero en principio desde lejos no vamos a saber si esa persona tiene esa problemática o no. Y luego hay complementos, como decíamos, en el maquillaje terapéutico. Entonces, la parte de los labios al final es un poco dar color. Sí que hay personas que, bueno, pues con la quimioterapia pierden también la pigmentación, entonces necesitan recuperar esa parte. Acordaros que se pueden perfilar los labios, sobre todo, bueno, pues también si hay una alteración a nivel de la imagen de esa zona, pues porque ha habido una cicatriz, etcétera, pues nos permite redibujar ese labio. Y luego, bueno, pues pequeño truco, pues colores más claros, brillantes, pues para labios finos lo que das volumen, lo mismo que veíamos antes, y colores más oscuros, pues para labios más gruesos o más mates, lo que le va a hacer es que va a parecer que el labio es un poco más pequeño. Y ya por último, pues el tema de las lacas de uñas, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues hemos hablado ya del silicio. El silicio nosotros lo incluimos dentro de la fórmula y además esta laca de uñas tiene una resina diferente al resto de los productos que se venden en L'Oréal, es decir, tiene una línea de producción diferente con una resina distinta que es solo para esta línea porque busca una mayor tolerancia y, bueno, pues tiene peculiaridades. En este caso, el silicio nos ayuda a fortificar, por lo tanto, pues cuando hay pequeñas alteraciones y demás, pues hace que la uña sea más resistente. Tiene además también Mexoril, que es un filtro ultravioleta, y bueno, pues está testado en uñas frágiles con alergia al níquel. Deciros que, por ejemplo, la bolita que viene es una bolita que es libre de níquel, es decir, no solamente es el compuesto, lo que es en sí la resina, sino también todo lo que conlleva la fórmula y el proceso de fabricación se tiene en cuenta para evitar ese posible riesgo de alergia que hay, ¿vale? Y bueno, pues no lleva colofán, esa resina es distinta, no lleva el tipo de resina que lleva normalmente, no lleva níquel y además es hipoalergénico, ¿de acuerdo? Por eso es, bueno, y está testado en paciente oncológico, que también es algo pues interesante de cara a la recomendación. Y bueno, pues como conclusiones, ya para cerrar un poco y bueno, pues a nivel de conclusiones, pues simplemente recordar que al final los dermocosméticos pueden ayudar al paciente oncológico a prevenir, a minimizar las alteraciones cutáneas y a mejorar su vida, y que el maquillaje terapéutico al final es una herramienta más para recobrar la imagen y mejorar la autoestima y la relación con los demás, que al final es lo que buscamos. Y Leonor os ha hablado de esas 44 unidades de cuidado de la piel que tenemos repartidas a lo largo de la geografía española, que para nosotros estamos muy orgullosos de poder pues, aportar nuestro granito de arena en pues, los hospitales para que podáis dar ese servicio a los pacientes. Y muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Pasamos si queréis, en lo que van cambiando la cámara, si hay alguien que tenga alguna pregunta.